Bien, estamos una vez más en la locación del Apapacho, aquí en La Gloria, la Quinta La Gloria, Aguadulce del Recreo, en Villaflores, Chiapas, para iniciar una entrevista, yo diría la sexta en su serie, que he tenido el privilegio, y para mí es un gran honor, como siempre, entrevistar a Efraín Bartolomé, mi amigo, mi hermano, mi terapeuta. La verdad es que un poeta para mí, sí, con una dimensión que no encuentro la palabra para definirlo, pero para mí es el más cercano a mi alma. Y con eso creo que digo bastante, porque su obra poética no solamente la disfruto, sino que también la vivo y creo que también me sana. Entonces, con eso puedo manifestar lo que siento en este momento y decirles a ustedes pues que vamos a conversar con él en esta entrevista al estilo como lo hacemos siempre, ¿no? Yo voy a procurar hacer un acto poético de guardar el silencio más posible, para concederle a él los espacios para su palabra, porque es una palabra que nos llega, que nos ilustra. Vamos a hablar de sus libros y vamos a hablar de sus últimos viajes, de sus experiencias. Y bueno, deslizaré algunas preguntas que hoy por la radio también ya deslicé y que creo que es oportuno que el público televidente las reciba también. Efraín, buenas tardes. Háblanos pues de este momento de Efraín Bartolomé. ¿En dónde está Efraín Bartolomé con su obra poética? ¿Cómo está con sus libros? Amigo tuyo, tu hermano, psicoterapeuta cercano a tu alma, alcanzó, sin darse cuenta, la edad de 66 años. Y de pronto aquel primer libro, Ojo de Jaguar, publicado cuando yo tenía 31, me parece siempre tan cercano a mí, y el resto de los libros también, que parece que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Las experiencias se han ido acumulando, los dolores, las penas, las inmensas alegrías. Yo soy mucho más dado al placer, al goce, a vivir la parte luminosa del mundo, pero la vida se encarga de ponerte de vez en cuando pruebas distintas, ¿no? Y por todas ellas he pasado y todas han generado resultados poéticos distintos. ¿Cómo el poeta convierte eso en poesía? Siempre me ha parecido que no hay plan. Sí. El poema se va cosiendo inevitablemente a partir de una vivencia emocional, de un estado alterado, de naturaleza psicofisiológica, que la realidad te dispara. La realidad externa o la realidad interna. De pronto vives un estado emocional que no conocías o que no tenías, y es de tal intensidad que piensas que vale la pena que tu prójimo lo conozca. Y yo siempre digo, trato de contener el poema, de que no salga de inmediato, de que se cueza perfectamente en el atanor espiritual, en tu horno interno, hasta que se vuelve insostenible porque ya está cocido y pide el poema ser escrito, ¿no? Y en esos momentos sale. Me gusta poner como ejemplo un libro que creo que no conoces y que se llama Corazón del Monte. ¿Sí? Tiene que ver con el estallido del volcán Chichón en nuestras tierras. Me tocó estar aquí en los días duros, pero a punto de volver a la Ciudad de México, y no pude escribir de inmediato nada sobre eso. Y 10 años después, fíjate lo que son las cosas, sobrevolando Guatemala, ¿no? Yo iba a participar en la Feria Internacional del Libro Guatemala. El avión, por no sé qué razones, no podía aterrizar. Entonces, mientras sobrevolaba la ciudad, vi
la maravilla aquella de vegetación, lagos y el volcán Pacaya echando flamazos intensos, ¿no? Se mantiene permanentemente vivo. Y se me vino el Chiapas de antes, ¿no? Y ahí, en mi asiento del avión, empecé a escribir y escribir y escribir. Siempre digo que no sé cómo traté al comité de recepción de escritores guatemaltecos. Estaban de lo más atentos esperándome, pero yo seguía girando sobre el poema. Y en el auto que nos llevó al hotel yo seguía escribiendo. Y me dejaron en el hotel y seguía escribiendo. Y fueron quizá unas 2 horas de fiebre escritural. Guardé el material, ¿sí? Hice mis compromisos allá. 8 días después volví a la Ciudad de México y retomé mi cuaderno. Lo leí todo y estaba el libro hecho, Corazón del Monte. Corazón del Monte, escrito en Guatemala. Sobrevolando Guatemala, pero relacionado con nuestro volcán Chichón, y escrito 10 años después. Se coció en mi alma, pues. Pero no tiene territorio, ¿no tiene territorio eso? Claro, en el momento no lo pude escribir. Fue necesario que pasara, ve tú a saber qué, para que de pronto una especie de espejo de nuestro Chiapas de antaño, ¿no?, me disparara las emociones pertinentes para escribir. Caramba. Y entonces así, nunca sabe uno cuándo va a surgir, cuándo va a brotar. Ojo de Jaguar. Ojo de Jaguar no es un libro acabado, que es un libro que permanentemente lo vas alimentando de nuevos poemas. ¿Cómo colocas un poema para saber que le pertenece a ese libro y no a otro de los tantos que has escrito? Claro. Cuando yo publiqué la primera edición de Ojo de Jaguar, surgida en las prensas estudiantiles de punto de partida de nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México, me parecía que el libro estaba acabado y redondo, ¿no? Eso fue en 1982. Pero 7 u 8 años después, apareció una bellísima colección de poesía en la UNAM también, que lleva el título, la colección de El ala del tigre, ¿no?, en honor a Rubén Bonifaz Nuño. Ahí apareció la segunda versión, pero ya tenía el doble de poemas. Y de nuevo pensé, ya está cerrado. Sin embargo, con cada nueva edición, ahora vamos en la número 12, es esa edición de lujo que produjo en Chiapas la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes. Hay poemas nuevos. Incluso apareció uno que tuve perdido 20 años. ¿Cuál es? Yo recordaba que lo había escrito, se llama Abril y el Monte. ¿Pero ese está ahí? Sí. ¿Y lo podemos escuchar en algún momento? Por supuesto. Bueno, vamos a dejarlo en alguna de la ruta de la entrevista, lo dejamos como una cuestión pendiente, pero te sigo escuchando. Correcto. Ahora, ¿cómo se integran los nuevos productos a la misma familia espiritual de los que constituyen Ojo de Jaguar? No siempre lo sé y no siempre tienen que ver con la tierra. Ojo de Jaguar lo he visto siempre como una criatura viva. Después de las primeras 3, 4 ediciones, me di cuenta que no era cierto lo que yo creía, que ya estuviera terminado. De pronto aparecía uno nuevo, ¿no? Ahora, la pregunta que estaba respondiendo. ¿Cómo saber que un poema escrito desde la tierra chiapaneca merece integrarse o no a Ojo de Jaguar? He desarrollado sensibilidad crítica y autocrítica suficiente para saberlo. Por ejemplo, hay un extensísimo poema sobre Toniná, sí, una mirada hacia los 4 rumbos. Es un poema muy intenso que ha merecido estudios diversos, pero que no obstante ser sobre esta zona arqueológica tan cercana a mi pueblo y a mí, no me parece que sea de la misma familia espiritual que de Ojo de Jaguar. Es digamos que un poema mucho más épico en su condición histórica y arqueológica, pero le faltaba para integrarse a esa frontera entre lo épico y lo lírico.
alguno de los críticos, un español, dijo en algún momento, quizá el éxito que Ojo de Jaguar tiene con sus lectores es su condición epilírica, dijo. Y entonces, esta mezcla me pareció muy afortunada, ¿no? Cómo mantener un tono épico desde el lirismo más intenso, desde el individualismo más pleno, ¿no? Entonces creo que por ahí va, más o menos, la explicación sobre cuándo integrar o no un poema a ese corpus. Ahorita me trajiste a la mente algo. ¿Qué poeta de Chiapas había retomado la sabiduría del mundo maya para construir poesía? Bueno, quizá también en eso estribe la fortuna con los lectores de Ojo de Jaguar. Creo que no había sucedido previamente, ¿no? Me tocó nombrar la tierra chiapaneca, pero específicamente esa zona que le da su característica más intensa, la selva lacandona, el sistema hidrográfico más grande del país, de modo en que no lo había hecho nadie antes. Después lo intentaron muchos, tanto más jóvenes como más de mayor edad que yo, ¿no? Pues, si tú lees la obra de Jaime Sabines, no hay nombramiento de la tierra chiapaneca. Si tú lees la producción de los poetas que integraron la Espiga Motinada, por ahí aparecen algunos toques de vez en cuando nombrando la tierra, pero es de otro modo, pues. Corpus, dije hace un ratito, me lo explico así: recoger un poco de la tierra original y amasarla con sangre y luz hasta que se hace una escultura capaz de hacer sangrar el alma de quien lo escribió y de quien lo lee. Porque precisamente en mi curso sobre Octavio Paz, en el Círculo del Sol, si no me equivoco, no sé cómo se llame esto, pero entiendo que es el calendario azteca. Y es como que la aproximación de Paz. De sol. Piedra de sol. Es Paz que se acerca al mundo azteca, a la cosmovisión azteca. Sí. Si no mal recuerdo también, nos enseñaron ese día el Señor de los Cuatro Rumbos. Si, digamos, toda esta cosmovisión maya, que me imagino, Bonampak, Yaxchilán, Palenque, Toniná, pero lo más próximo a ti, la selva lacandona por el antecedente de tu abuelo o tu bisabuelo. Mi tatarabuelo, don Juan Ballinas, que fue el descubridor del curso del Jataté a través de 5 expediciones en 1860 hasta 1862. Él entra a la selva, pero no entra como poeta. No, entra como un explorador. Pero escribe y deja el registro, deja el testimonio. Con destellos poéticos, ¿no? Es un libro en prosa que es un clásico en Chiapas, El desierto de los lacandones de don Juan Ballinas. Pero nadie más después, porque a mí, ahorita que mencionabas a los poetas, Duvalier, por ejemplo, habla de la presencia de la poesía negra, que dan reportes antropológicos, digamos, en cierta medida sociológicos, románticos. Yo no soy experto en crítica poética, pero intuyo que esta parte de la recuperación del discurso mágico, sagrado, o no sé cómo llamarle, y reconstruirlo o plantearlo o enlazar para producir, creo que es parte de ha sido parte de tu tarea, Efraín, es decir, la selva. Pero es importante que lo diga con precisión. Ojo de Jaguar no es un libro de tesis, ¿no? Uh-huh. No me propuse escribir algo sobre determinadas cosas. Se me impuso la serie de poemas a lo largo quizá de 7 años, el corpus original. Ni siquiera sabía que estaban relacionados unos con otros. De pronto tuve un puñado de poemas que ya me parecía significativo. Los integré y parecía que tenían sentido unos con otros. En una visita a Chiapas de vacaciones, como ha sido mi costumbre siempre, vivo fuera pero tengo un pie en esta tierra
para siempre, ¿no? Vi una convocatoria para el premio Tuxtlan, ¿no? Yo nunca había participado en un certamen literario y decidí enviar un puñado de esos poemas que ya tenía escritos y bueno, gané ese premio con un jurado que me hace feliz porque se volvieron amigos muy cercanos después. Jaime Sabines y Enoc Cancino Casahonda, ¿no? Y entonces empecé a juntarlos con otros más, continué escribiendo y de pronto ya estaba ahí armado el libro. ¿Por qué es tan significativo y sin tesis? Hay un poema, digamos que el poema más social de ahí, que se llama Corte de Café. Ese era el que estaba buscando. Okay. Que habla justamente del proceso de producción que me tocó vivir, porque en nuestra casa se producía café desde los tiempos de mi bisabuela, ¿no? Entonces todos los muchachitos participábamos en el beneficio del café. Lavábamos café en canastos, escogíamos el café, lo sacábamos a secar, había que correr rápidamente cuando en el horizonte veías que la lluvia ya venía, ¿no? Hasta que quedaba encostalado en costales de pergamino el café aquel, ¿no? Todo eso lo viví directamente y en algún momento empecé a escribir. Y dice así más o menos, si me permites para el auditorio. Corte de café. Miro la masa verde desde el aire. Hierve. Es un gran cuerpo informe que se agita en un sueño difícil, inquietante. Tiembla la furia verde. El sueño manotea viscosidades tiernas, tiernos odios, su ciega cerrazón de verde espuma herida. Desde los troncos verdes de los árboles, desde las piedras verdes donde descansa el musgo, sube el hambre al cafeto que crece siempre verde bajo la sombra espesa de otros árboles. De los troncos que exudan olorosas resinas, desde la arcilla roja que se convierte en cántaro, bajan hombres o sombras a encontrar el café. Deambularán por las largas avenidas del día. Dormirán bajo el frío sucio de los portales. Qué reguero de muertos bajo la bota pesada del sueño. Partirán con los vientos del invierno. Hoy he visto una sombra, lenta sombra amarilla, ofrecer su trabajo para cortar café a las puertas de mi casa. Y se ven tantas sombras iguales en la calle que sabrá amarillento el café de la tarde. Hoy vi a un hombre sonriendo torpemente. Se destrozó los dedos recogiendo café del piso de estos días amargos. Con estas mismas manos acaricia su hambre a la hora del pozol. A la hora justa en que alguien bebe café con restos de esta sangre, con sangre de estos dedos, con dedos de estos años, de otros que son los mismos, en esta exacta hora encendida de rojo, en que un hombre sonríe torpemente a sus manos con sangre. El cafetal, la sombra, la serpiente, este vapor que ahoga, húmedo trapo entrando en los pulmones, la tierra en que te vas hundiendo desde hace cuánto, por quién, para qué, por qué. Responda la nauyaca del incierto color de su veneno. Contesta nigua desde la carne tierna bajo la uña.
talaje, piojo, escarabajo, chinche, cazampulga, de cada moretón, de cada cicatriz en la piel de la vida, respondan. Qué silencio en el fondo del cafetal, qué oscuridad moviendo las hojas más delgadas de los árboles, qué altura truena bajo los pies sobre las hojas secas. Al tallo del cafeto se enrosca el miedo. Arriba, tras la techumbre en sombra de los árboles, el durísimo sol babea su rabia. ¿Y quién dice que no vienen del sol todos los males? ¿Y por qué no, si cada red de luz lanzada sobre el mundo fermenta el malestar? Convierte en larvas los huevecillos de la enfermedad, hinca la brasa cruel de su cigarro sobre la piel más tierna, pero también desangra las lagunas, adelgaza los ríos, luye los cortinajes de la lluvia y hace surgir las gotas de sudor. Humana transparencia, como un collar de sal que a veces da sabor o cae sobre una llaga. Aquel siembra café con sus manos rugosas. Ese poda el café con sus ásperas manos. Otro corta el café con manos primitivas. Manos iguales despulpan el café. Alguien lava el café y se hiere las manos. Otro cuida el café mientras se seca y se secan sus manos. Alguien dora el café y se quema las manos. Otro más va a molerlo y a molerse las manos. Después lo beberemos exquisito y amargo. Vamos a dejar pendiente para el tercer bloque, Efraín, lo del tema de los viajes. Creo que sin haber agotado Ojo de Jaguar, te dejo la pregunta para que la contestemos al final. Ojo de Jaguar, ¿cómo ha caminado por el mundo? Es decir, ¿cómo ha sido recibido? ¿En dónde lo has presentado? ¿En qué lugares? ¿Y en qué medida la forma de viajar con ese ojo de jaguar, con ese ojo que ve como jaguar? A mí me gustó y me disparó emociones la experiencia del viaje. Tú conoces y te gusta un texto que se llama Volver al Paraíso. Me encanta. Sí. Volver al Paraíso es un texto que escribí recordando una experiencia de los 4 o 5 años, donde un día mis padres me despertaron en la madrugada y me despierto ahí en el semisueño, me veo ahí. En ese tiempo no teníamos luz eléctrica en el pueblo y veo haces de luz de los focos de mano, quizá alguna tea de ocote prendida por ahí, y escucho el bufar de los caballos inquietos bajo los árboles en el patio de arriba, como le llamábamos, a donde entraba la carreta que traía café o maíz o cosas del rancho, y en donde llegaban los caballos y se ataban ahí o los desencillaban o los ensillaban. Entonces me veo a esas edades y percibo aromas que no había visto antes, de las cabalgaduras de la gente del pueblo, de la tierra a esas horas. ¿Sí? Deben haber sido 4:30 de la mañana quizá, ¿no? Al alzar la vista me encontré el más intenso hormiguero de estrellas en el cielo, ¿no? Y entonces oía el bufar de los caballos, el sonido de los frenos, de las monturas, etc. Ensillaron los caballos y al ratito salió de casa una caravana de 14 jinetes. Atravesó el pueblo y escucho todavía el sonido de los cascos de los caballos en la calle empedrada. Atravesamos el pequeño arroyito, salimos por el rumbo del panteón y de pronto
se nos vino encima una especie de coloración rojiza en todo el entorno. Adquirió un color de tal modo rojo que era como estar viendo a través de un celofán. Lo cuento así porque así fue, ¿no? Y esa coloración era el sol saliendo y atravesando la neblina que un lugar tan húmedo como aquel que tenía casi intactos sus ríos producía. Íbamos siguiendo más o menos el curso del Játate, ¿no? Entonces pasó el tiempo y de pronto, ya con todo el sol encima, no sé qué hora sería, quizá nos aproximábamos, estábamos pasando el mediodía, entramos a un núcleo de bosque muy espeso y alguien que se nos había integrado en la caravana nos pidió silencio a todos, se detuvieron los caballos y el hombre sacó su rifle y apuntó. Sonó el disparo, cayó la maravilla aquella. Era un tucán hermosísimo, había tirado un pico de hacha, como le llamamos, como le llama la gente poéticamente a ese bellísimo organismo. Era un trofeo de caza. Sin conciencia ecológica, la gente podía hacer todavía ese tipo de cosas. Pero lo más sorprendente de todo fue que me lo regaló. Le dio el tucán al niño de 4 o 5 años que recibía aquel trofeo maravilloso, ¿no? Ver los colores, ver el pico enorme. Entonces ahí me fui montado y mirando mi trofeo, ¿no? Pero no más de una hora después, el tucán empezó a oler mal y de los ojos y del pico empezaron a brotar larvas, así de rápido, ¿no? ¿Qué había pasado? Cuando pregunté, mi madre usó una palabra, quereza, y ese día aprendí para siempre la palabra quereza. ¿Qué es la quereza? Eso, las larvas de las moscas que llegan, uno no los ve, dejan sus huevecillos ahí y producen su efecto, y más con aquel calor, ¿no? Por la tarde llegamos al Paraíso, el rancho que había fundado don Juan Ballinas a finales del siglo XIX y que ahora ya pertenecía a mi tío bisabuelo, estrictamente, don Cuauhtémoc Ballinas, uno de sus hijos. Bueno, era una joya aquello, un inmenso cuarto como en forma de L, que tenía la visión de la selva lacandona al fondo, el verdor aquel, a un lado el cerro Chapaté, que es un cerro pelón, ¿no? No tiene vegetación ese cerro, y al cual se subía don Juan a mirar el horizonte, y de ahí se le ocurrió la idea de explorar esos caminos, ¿no? Bueno, siempre digo, todo parecía armonizar, excepto la muerte del pico de hacha. Pero luego digo también eso, porque el claroscuro que es la vida involucra eso, la vida intensa, pero también su hermana, la muerte, la luz y la sombra. El dolor, más no el sufrimiento, que es distinto. Ese lo eliges tú, ¿verdad? El dolor llega, no queda otra. Bueno, entonces, de esa experiencia de viaje, me pareció que nacía el conocimiento de la tierra, el conocimiento del prójimo y el conocimiento de mí mismo, ¿no? Mi primera experiencia de viaje. Luego me he movido, para usar un término frailescano, como pata de chucho por todos lados, y a todos los lados me ha llevado la poesía.